Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de impresión 3D. Hoy quería introduciros un poquito en el mundo de la impresión 3D, contaros un poco los orígenes de todo esto para, que los conceptos que expliquemos más adelante a nivel de programas, etcétera, tenga todo unas bases y un sentido y lo comprendáis con muchísima más sencillez. Bueno, lo primero que lo que me gustaría comentaros es básicamente en cómo definiríamos así en muy pocas palabras la impresión 3D o qué es la impresión 3D, ¿no? Bueno, yo lo definiría como un sistema de prototipado sencillo, barato y rápido. Esto no es una tecnología nueva, lleva mucho tiempo ya en nuestras vidas, pero se empieza a hacer mucho más notorio en estos últimos 10 años, 15 años. Y realmente todo esto viene del mundo de la producción industrial, ¿vale? ¿Cómo comienza todo esto del sistema de prototipado? Bueno, cuando este señor que se dedicaba a la producción en serie de productos por inyección de plástico, que se llama Charles Hull, tenía la necesidad de hacer pruebas, de crear objetos y formas antes de hacer la producción final, pero claro, era económicamente muy costoso hacer esas pruebas. Tenían que preparar unos moldes, poner toda una maquinaria carísima en marcha, gastar un montón de material. Entonces a él se le ocurre generar un sistema que les permita crear esas piezas de una forma mucho más económica, más rápida y más sencilla, ¿vale? Y ahí podemos ver esa primera pieza que se construyó en 3D a través del sistema de estereolitografía. Es una de las tipologías de impresión 3D, pero hay muchísimas más. Aquí, bueno, podéis ver un ejemplo de imagen de cómo sería, por ejemplo, una impresión 3D por resina. Pero existen muchísimas otras más, como el curado en base sólida, el mecanizado en alta velocidad, la laminación, el sinterizado por láser. Yo no me quiero centrar aquí en muchísimos tipos que existen de impresión 3D, porque nos podríamos pegar haciendo aquí muchísimos vídeos hablando de cada uno de ellos. Vamos a hablar del que más se ha democratizado, por así decirlo, que sería el modelo por deposición fundida, que es el que más se suele ver a nivel de vídeos, a nivel doméstico ahora mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de sinterizado por láser, hablaríamos ya de cosas más industrializadas o por fabricación laminada o mecanizado de alta velocidad. Todo eso ya serían cosas pues más llevadas al mundo de la industria, ¿no? En nuestro caso nos vamos a quedar solamente con el modelo de deposición fundida, que lo inventa este señor a finales de los 80 y que se hace muy famoso porque es un sistema muy sencillo. Básicamente lo que haces es colocar una capa muy fina de plástico que viene de una bobina y que se va colocando capa a capa, una sobre otra, creando pues diferentes formas de nuestras piezas. ¿Qué pasa entre 1989 hasta los 2000 y pico, que se democratiza todo esto y es como el boom de la impresión 3D? Bueno, el tema es que nace lo que sería el movimiento RepRap, ¿vale? Que es un movimiento básicamente de lo que habla es de liberalizar el software, de hacer cosas gratuitas para que todo el mundo lo pueda usar y básicamente con materiales mecánicos muy muy sencillos. Aquí podéis ver la primera impresora así como doméstica, entre comillas, y junto con piezas hechas en impresión 3D, crea una máquina para imprimir en 3D. Es decir, que es una máquina que es autorreplicable y que funciona con un software, un programa libre. Esto pues lo que hace es que mucha gente se pueda construir su propia impresora en su pequeño taller, en su casa, en su pequeña empresa para hacer sus propias piezas y que le permiten personalizar además esa máquina, hacer la medida con las funcionalidades que le exigirían básicamente. ¿Qué pasa cuando
pasamos de todo este mundo industrial al mundo doméstico. Bueno, pues que nacen un montón de tipologías de impresoras que llamaríamos a nivel doméstico, ¿no? A ver, igual el brazo robótico pues sería algo ya más industrializado, aunque existen brazos robóticos chiquititos adaptados al mundo doméstico, pero sobre todo tenemos estas tipologías de impresoras que son las más habituales que existen en el mercado, las impresoras Delta, que funcionan por ejes polares, por radianes, y que básicamente es una impresora que tiene una pequeña base de impresión, o sea, muy poca superficie, pero que tiene mucha capacidad en altura. Las polares también funcionan muy similares en cuestión radianes, también de sistema matemático. La diferencia es que aquí lo que gira no son solamente los brazos, sino que también gira la base y nos hace un movimiento así muy gracioso. Ahora más adelante os enseñaré unos pequeños cortes de vídeo para que veáis los ejemplos. Las cartesianas, que básicamente funcionan con los ejes cartesianos, X y Z, que funciona todo esto, todo estamos hablando de posición fundida, ¿vale? Del tipo de capa a capa que se va colocando encima de una sobre otra para conformar estas piezas. Luego los brazos robóticos, que ya las habréis visto a nivel industrial, y ya a un nivel más doméstico, más tipo juego, pues más craft, por así decirlo, tendríamos estos pens que llevan unas barritas o un hilado en las que puedes ir depositando plástico y podemos ir viendo cómo construir una pieza pues más a nivel pues inicial, por así decirlo. Bueno, yo me voy a quedar con solamente las impresoras cartesianas, que son las que funcionan con el X y Z, porque es algo que como que tenemos nosotros más interiorizado. Básicamente las cartesianas simplemente es una superficie o una cama o placa de impresión en la que depositamos plástico que viene de un filamento bobinado con un extrusor que ronda aproximadamente los 200 grados, que es nuestra boquilla de salida del plástico, y cómo va colocando capa a capa el plástico para construir nuestras piezas. ¿Cómo funcionan estas impresoras? Bueno, pues básicamente cómo funciona es que necesitamos dos tipologías de software y nuestra máquina para imprimir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra pieza y luego laminar nuestra pieza. Para que nos entendamos así el lenguaje más mundano, el modelado sería construirlo con cualquier software de construcción 3D y el laminado lo que sería es transformar esa pieza que hemos construido en impresión 3, o sea, en modelado 3D, perdón, llevarla para que nuestra impresora la sepa interpretar y la sepa construir. Es decir, cómo pasar de un objeto tridimensional digital a un objeto físico lo hace el laminado. Primero nosotros construimos nuestra pieza, luego la laminamos y luego la imprimimos. Sin este proceso es imposible pasar de un modelo digital directamente a una impresora. Hay que laminar las piezas y hay que decirle a la impresora qué características queremos que tenga nuestra pieza. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de los sistemas de laminado, y el modelado lo iréis viendo durante todo el proceso de formación de los tutoriales de modelado. Es muy importante hablar del proceso porque muchas veces nos creemos que directamente la pieza o lo que sea que vamos a construir es llegar y ponernos a construirla y ya está. Y las cosas no son así. Básicamente esto es un sistema que nos ayuda a mejorar la creación de piezas, nos lo hace mucho más rápido, nos lo hace mucho más económico, pero lo primero y lo más importante que necesitamos tener muy claro es cuál es nuestra idea, qué es lo que queremos hacer, cuál es la mecánica con la que contamos, la impresora, sus características, sus limitaciones, cómo va a ser además mecánicamente esa pieza, es decir, si es una pieza que nos va a servir simplemente a modo decorativo, si nos va a ser una pieza útil y que tiene que tener una cierta resistencia a peso, a la intemperie, a la humedad. Vamos a tener que tener muy claro nuestro diseño, el proceso de creación de nuestra pieza va a depender muchísimo de nuestro diseño
y de que tengamos muy claras pues, las medidas, el peso y las características técnicas que va a tener nuestra pieza. Luego, por otro lado, tendríamos los software que vamos a utilizar, que en nuestro caso pues, serían los programas de modelado 3D y el programa de laminado, la tipología del material, que hablaremos más adelante de tipologías de materiales que podemos encontrar dentro de la impresión 3D, y luego llevar todo este proceso a la práctica con nuestra impresora. Bueno, esto sería básicamente todo el proceso que hay que llevar a la hora de crear una pieza, desde nuestra idea mental hasta llevarlo al mundo físico. Parece que son unos cuantos pasos, pero realmente todo forma parte de un proceso continuo y que un paso interviene en el siguiente y están todos muy correlacionados. Bueno, ¿qué ha posibilitado todo el tema de la impresión 3D? La impresión 3D se ha sumergido en muchísimos sectores y ha mejorado la vida de muchos procesos laborales, médicos, de construcción, decorativos, nos ha ayudado en temas de educación, nos ha facilitado muchísimo las cosas en tema del diseño, se ha metido en el mundo real de una forma muy, muy directa porque la gente ha sabido encontrarle muchísimas posibilidades. Os enseñaré un poquito más adelante ejemplos de cada uno de los campos en los que ha podido introducirse la impresión 3D y ha cambiado radicalmente esa disciplina. Así que, bueno, como nota final, lo que me gustaría es que os quedaseis con que la impresión 3D básicamente es un sistema de prototipado rápido, barato y sencillo, que funciona en el caso más habitual por deposición fundida y que nos permite generar esos objetos tridimensionales con diferentes materiales, propiedades, todo con la única ayuda de software, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya quedado un poquito más claro de qué va esto la impresión 3D, cómo nació y todas las posibilidades que tiene, porque esto lo que nos permite es llevar todo lo que nos imaginemos de una forma mucho más fácil al mundo real. Hoy quería enseñaros las diferentes plataformas que existen en Internet a nivel ejemplificativo de todo el soporte técnico, de piezas, de informativo que puede existir en la red para la impresión 3D. En primer lugar, contaros que, aunque no sepáis modelar en 3D, se puede imprimir muchas cosas en 3D y ya existen muchísimas plataformas que nos pueden dotar de modelos gratuitos, bastante bien fabricados o construidos digitalmente y que son perfectamente replicables en una impresora normalmente doméstica. Yo aquí he seleccionado algunas que son bastante conocidas. La primera de todas es Thingiverse. Thingiverse es de las primeras que nace y viene un poco relacionado con el tema que hablábamos en el primer tutorial de introducción, con el tema del movimiento RepRap. Mucha gente quiere imprimir piezas y lo que hace es crear una comunidad en la que comparte todos esos modelos que ellos han construido digitalmente en su casa y los pone de forma gratuita a disposición de otros usuarios. Thingiverse pertenece a MakerBot, que es una de las primeras empresas que empiezan a construir impresoras 3D en Estados Unidos y que es una industria bastante potente. En la página de MakerBot podemos encontrar también muchísima información muy, muy interesante relacionada con el tema de la impresión 3D, el tema de la formación en el aula para los chavales, el punto de innovación que supone la impresión 3D y, por supuesto, conocer con qué marcas trabajan, tener información, materiales y si queréis compraros una impresora, pues también podéis compraros una impresora. Tienen un montón de modelos, es una marca americana, pero quería basarme más en no solamente en lo que han hecho a nivel de producto y de impresoras 3D y a nivel educativo y cómo han implementado todo el tema de la impresión 3D,
quería más que vieseis que ponen a nuestra disposición, gracias a muchísimos usuarios que han ido subiendo sus piezas, lo han ido catalogando y podéis descargaros esas piezas y podréis imprimirlas perfectamente. Hay absolutamente de todo. Hay cosas que están mejor hechas, otras que pues tienen algunas carencias, hay unas que son meramente decorativas, otras que son muy útiles y que pueden resolvernos pues alguna pieza que se nos ha roto, determinada cosa. Es un mundo extensísimo en el que podéis encontrar absolutamente de todo. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia y buscar algunas de las piezas no están perfectas y como os he dicho, y otras sí que están muy testeadas, cada vez mejor y es todo perfectamente imprimible en impresoras domésticas la mayoría. ¿Vale? Para que le echéis un vistazo. Está en inglés, pero es bastante intuitivo y muy visual para que veáis las tipologías de ejemplos de cosas que se pueden hacer. Otra bastante conocida sería Cools. Cools tiene un montón de cosas, lo tiene también catalogado por tipologías de producto, relacionado pues cada una con el tipo de producto para impresión 3D que estamos buscando. Otra muy interesante también sería My Mini Factory. My Mini Factory además no solamente te permite descargar piezas gratuitas, sino que además puedes comprarlas. Esas sí que están testeadas y sabes, y te dan la garantía de que está todo muy bien construido a nivel digital. Tienen cosas muy especializadas también relacionadas pues, con juego, con maquetismo y piezas así como un poco más específicas, más técnicas en algunas cosas. No es un poco como Thingiverse, que Thingiverse es un poco el cajón desastre de las piezas, porque como que cada uno fue subiendo las piezas poco a poco que iban haciendo y que al final se ha hecho muy extenso. Estos se han especializado más, pues, por ejemplo, en este tipo de piezas de modelismo o de detallismo que son más... tienen un punto diferente, ¿no? Otra cosa que os quería contar, que es muy interesante, son el tema de las impresoras que, como hablábamos, que son autorreplicables o que simplemente están hechas con materiales mecánicos y piezas imprimibles. Hay un modelo muy conocido, que es el modelo Prusa, que está creado por Josep Prusa, y son impresoras abiertas, como la que tenemos aquí de ejemplo. El tema es que Josep Prusa creó una impresora muy barata, aquí la podéis ver, que lleva todo piezas imprimibles, que lleva una mecánica muy sencilla, que te la tienes que montar tú por piezas, pero que te viene con toda la información de cómo la tienes que montar, el firmware que tienes que instalar y a raíz del primer modelo, que sería el modelo original de Prusa, que como es muy económico, pues han ido sacando modelos mejorados. Pues un kit completo con para doble bobina, una impresora que va por deposición pero de resina en vez de plástico bobinado, otra más pequeña por si tienes muy poquito espacio o solamente quieres hacer piezas de pequeño tamaño. La impresora que más te conviene según tus necesidades, eso ya dependerá muchísimo del usuario y de lo que quieras hacer, pero bueno, que sepáis que es, por ejemplo, un ejemplo de impresoras bastante económicas y que nacen a partir del movimiento RepRap, de la comunidad RepRap, y que puso a disposición libre para que cualquiera, tú puedes con tu propia impresora, aunque no tengas una impresora Prusa, puedes sacarte las piezas de impresión Prusa, puedes descargarlas y puedes imprimirlas y puedes comprarte las piezas por libre y montarla absolutamente por tu cuenta. Ya os he hablado de MakerBot, que es un monstruo de la impresión 3D a nivel doméstico, por así decirlo. Y hay otra empresa muy interesante que se llama Ultimaker. Ultimaker tiene no solamente impresoras 3D, sino que ha conseguido democratizar uno de los software de laminado más famosos, que es el que disponen ellos, que es gratuito
y que lo veremos seguramente como ejemplo de programa de laminación muy estandarizado, ¿vale? Aquí os cuentan muchísimas cosas, os hablan de lo que os comentaba, el tema del software, que es lo que veremos en los siguientes tutoriales, y aprenderemos un poco de qué va todo el tema de laminado para impresión 3D. Ellos tienen un programa bastante sencillito, muy intuitivo, y tienen muchísimas impresoras, además estéticamente a mí me parecen muy bonitas. Te facilita muchísimo el trabajo de cambiar extrusores, te cuentan además muchos temas de proceso, tienes descargables, es una página bastante completa y que os puede ayudar a crear diseños o a ver cómo es el mejor proceso para crear la pieza que queréis desarrollar. Tiene además, pues eso, introducción al software, que aunque nosotros lo veremos en los tutoriales, pues lo haremos de forma didáctica. Ellos también os lo podéis leer. Y además tienen soporte técnico para sus impresoras, de materiales, de descargas, etcétera, ¿vale? Es una página muy interesante, Ultimaker. La utilizaremos para descargarnos nuestro software de Cura, que lo veremos en los tutoriales de laminado, como os comentaba. Os quería también enseñar las dos grandes empresas que existen de impresión 3D a nivel industrial. La mayoría de las pequeñas empresas que nacieron un poco como startups, ahora prácticamente pertenecen casi todas a grupos muy grandes. En nuestro caso, pues sería, por ejemplo, 3D Systems, una de las empresas más potentes de impresión 3D. Ellos tienen sus propias impresoras, como veis, que son muchísimo más potentes que una impresora doméstica, pero bueno, para que veáis que realmente el sistema es el mismo. No solamente imprimen en plástico, imprimen para muchísimos materiales, en muchísimos sectores. Son impresoras ya muchísimo más potentes, ¿vale? Otra de las grandes que sería, por ejemplo, sería Stratasys. Es también otra de las grandes empresas de impresión 3D, que también son todas estadounidenses, tienen muchísimo desarrollo y tienen un montón de información. Está en inglés, pero muy interesante por si queréis conocer algunos detalles más sobre el tema de la impresión 3D a nivel industrial, las aplicaciones que se han desarrollado, cómo funciona, qué mejoras tiene. Tiene muchísimos vídeos explicativos y que, bueno, que si os apetece profundizar más en este tema, pues aquí también tenéis un montón de información. Luego os quería enseñar algunas empresas españolas, como puede ser BCN 3D, que tiene sus propias impresoras, que además son de doble extrusionador. Hablaremos del tema de las impresoras de doble extrusionador. Veis que además colaboran con muchísimas empresas formativas, tal. Puedes imprimir varias piezas simultáneamente en sus impresoras. Tienen además descarga de software, que es su propia versión de Cura, que es el programa que veremos básicamente de laminado, como os comentaba. También venden un montón de plásticos y tipologías de plásticos, que también hablaremos de ello, para qué son más adecuados cada uno, cuáles son los más conocidos. Sobre todo hablaremos del PLA, del PTG, del ABS, que son los más fáciles, o sea, los que más polivalentes son a nivel doméstico. También te cuentan un poco en todos los campos en los que están trabajando, o sea que si os apetece echarle un vistazo, es una página muy interesante. Luego también quería enseñaros que si no disponéis de una impresora, pero os gustaría imprimir alguna pieza a nivel industrial, personal o lo que sea, existen ya servicios como 3D Hubs que te imprimen tus piezas en la nube, por así decirlo, y ellos te la mandan luego para casa. O Shapeways también, tú subes tu modelo y puedes imprimir las piezas que tú has diseñado, o sea que ya no es necesario incluso ni tener una impresora 3D para imprimir en 3D. Puedes encargar tus piezas y además con las características que
que tú quieres y además a un nivel de detalle y de perfeccionamiento muy alto. ¿Qué más os quería enseñar? Bueno, pues por ejemplo 3D Natives, que aquí es simplemente a nivel documentativo. Tenéis muchísima información de todo el tema relacionado con la impresión 3D. Podéis ver un montón de noticias, leer curiosidades, ver cómo el tema de empresas es muy interesante, tienen muchísimos artículos y están bastante al día, tienen muchísimos posts bastante interesantes. Todo, absolutamente todo relacionado con la impresión 3D y todo el nuevo mundo este que han surgido, empresas nuevas, empresas que se dedican a producir productos finales directamente con impresión 3D, te dan guías de cuáles son las mejores, por ejemplo, las mejores impresoras para comprar o que son las que más demandadas están en el mercado. Te vienen un montón de sitios donde podéis descargar archivos para imprimir en 3D, o sea que es muy interesante a nivel documentativo. Vale, y luego que sepáis que existen muchas empresas que podéis comprar otras impresoras, como por ejemplo aquí en España también está BQ, tenéis un montón de información también sobre las tipologías de impresoras, tienen un montón de tipologías, unas más domésticas, más chiquititas para iniciación, otras que se montan por partes y podéis comprar también filamentos. Podéis comprar filamentos incluso ya desde Amazon, prácticamente tenéis un montón de posibilidades de comprar o en las propias páginas de las impresoras normalmente ya tenéis los links para poder encontrar cuáles son los materiales más adecuados a la impresora que estáis comprando. Bueno, simplemente quería comentaros un poco esto ya a nivel de informativo para que veáis que no es necesario ni saber modelar ni tener una impresora en tu casa para poder imprimir en 3D. Solamente hace falta pues tener una idea, una pieza, algo que queráis sacar adelante en el mercado, lo que sea, pues se podría perfectamente gracias a servicios pues eso de alquiler o si queréis una pieza en determinado, seguramente alguien pues ya la podría haber modelado y construido en digital y la habrá subido o de forma gratuita o a precios muy bajitos en estas plataformas de descarga y de compra de modelos. Así que nada, espero que les echéis un vistazo y que os animéis a descargar alguna pieza para ver cómo están hechas y que veáis un poco cómo los descriptivos que tienen cada pieza, qué curiosidades hay por ahí, porque la gente de verdad es que hace cosas muy interesantes. En el próximo tutorial veremos un poquito más ya a nivel de software de laminado, cómo descargar una pieza de cualquiera de estos repositorios y preparar los conceptos básicos que necesitamos para imprimirla. El laminado, como ya os conté en los tutoriales de iniciación, es el proceso que tenemos que llevar a cabo para que nuestra impresora interprete los modelos que hemos construido a través del software de modelado 3D y lo convierta en unos objetos físicos. En nuestro caso vamos a utilizar Ultimaker Cura, que es un software gratuito que pertenece a la casa Ultimaker y que os lo podéis descargar directamente desde su página web. Aquí estamos en su web, os venís a software y lo tenéis directamente aquí en Ultimaker Cura. La versión que vamos a utilizar es la 4.6. En algunos software, creo que en algunos ordenadores puede que necesitéis versiones anteriores. Lo podéis encontrar en todo el software. Y además lo tenéis en todas las versiones, tanto Mac, Windows y Linux. Así que simplemente venís aquí y hacéis la descarga gratuita y lo instaláis. Para ejemplificaros hoy un poquito, he descargado un modelo desde la página web de Thingiverse. Recordáis que también en las primeras nociones de impresión 3D vimos algunos bancos de objetos. En este caso pues nos hemos descargado esta figurita.
para que aprendamos los conceptos básicos que necesitamos conocer a la hora de laminar una pieza, para que nuestra impresora interprete bien ese modelo que hemos creado y tenga las características que nosotros queramos dotar a nuestro objeto. Unas características que se dan en función de la funcionalidad o las necesidades que tengamos de ese objeto. En nuestro caso, bueno, lo voy a ejemplificar con una figura muy sencillita. Lo primero de todo, cuando abráis Cura, normalmente os aparecerá en inglés. Si queréis modificar el idioma, simplemente os tenéis que venir a Preferencias, configurar Cura y cambiar en la interfaz el lenguaje a español. Tendréis que cerrar el programa y volver a abrir, porque si no, no se cambia el lenguaje. ¿De acuerdo? Lo primero que os preguntará, que aquí no nos aparece ya porque este programa ya lo tenía instalado, es ¿qué impresora vamos a utilizar? Si no sabemos qué impresora vamos a utilizar, no podemos laminar una pieza. El laminador necesita saber qué superficie y qué volumen tiene nuestra impresora para poder dotar a la pieza a las características que queremos, porque le tiene que colocar y tiene que darle una serie de coordenadas de movimiento a la impresora para que construya esa pieza. Entonces, podemos, si tenemos una sola impresora, nos vendríamos aquí y agregaríamos la impresora en la ventana que nos aparecería en el cuadro de diálogo, y si tenemos más impresoras, simplemente nos venimos aquí arriba. En mi caso yo tengo una BQF estos 2, pero si tenéis varias impresoras, pues las podéis agregar. Una impresora fuera de red, como las convencionales más antiguas que no iban a través de internet, y tenéis aquí un listado inmenso de impresoras. Es raro que no os aparezca la marca de vuestra impresora. Buscadla porque es bastante probable. Y si tenéis una impresora ya más moderna, simplemente os tenéis que venir aquí, agregar la impresora por la IP y automáticamente se os conectará a través de vuestro router. Bueno, en nuestro caso ya la teníamos agregada y así que nos genera aquí este ficticio, así muy, muy bonito, de nuestra impresora, como es en modo físico. Si yo cambio ahora mismo y agrego otra impresora, vamos a hacer la prueba para que veáis. Vamos a poner una de su marca, una Ultimaker S5, por ejemplo. Aquí nos genera, ¿veis? Ese ficticio con nuestra cama de impresión y con la volumetría de impresión que tiene esa impresora. Para movernos en el espacio dentro del software podéis hacerlo con la ruletita del ratón. Con el botón derecho orbitáis y con el botón normal, con el izquierdo, trabajaremos con nuestra pieza. Bueno, vamos a poner la que ya teníamos por defecto y veis, automáticamente ya nos lo cambia. Y me he descargado la piececita de ejemplo de aquí de Thingiverse, Download Files, y os aparecerá pues un zip con una serie de archivos, con una licencia, un README, una tarjeta de atributos, imágenes del producto normalmente, en una tridimensional y una real, y el objeto 3D es el que vamos a lanzar directamente aquí. ¡Pum! Esto lo quitamos y nos aparece aquí ya nuestra pieza. Si lo queréis abrir directamente desde archivo, abrir archivo, y también podéis seleccionar el archivo en la carpeta que lo tengáis. Bueno, lo primero que nos ha aparecido aquí es esta ventanita, aquí en el margen inferior derecho, que nos aparece ya un tiempo, una cantidad de gramaje y una longitud. Bueno, eso es por defecto porque el programa te hace un estimado de consumo y de tiempo. De cuánto plástico vamos a necesitar, en este caso, bueno, de plástico PLA, la tipología del polímero que vayamos a utilizar. Si es en este caso, como nuestra impresora, que es una impresora que funciona con plástico bobinado, pues te va a decir la longitud del hilado que necesita. O si, por ejemplo, también pues, tenemos una impresora, o sea, tenemos una bobina que con un determinado gramaje y sabemos que nos queda un determinado gramaje, pues así sabremos qué cantidad de plástico vamos a necesitar para imprimir nuestra pieza.
Y luego, según la configuración que le demos, nos va a hacer un estimado de tiempo. Bueno, aparentemente aquí no aparece nada porque no tenemos seleccionado el objeto. En el momento en que seleccionamos nuestro objeto, ya nos aparece el eje de coordenadas y lo primero que nos aparece aquí en el lateral izquierdo es una serie de conceptos. Normalmente os dirá qué conceptos son simplemente posicionando el ratoncito por encima. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que es la posición que se encuentra en nuestro objeto, ¿vale? Lo podemos mover directamente desde aquí o le podemos dar valores en nuestro cuadro de diálogo. O si no queremos que se mueva, podemos bloquear el objeto y el objeto ya no se va a mover de ahí. En teoría ya no lo puedo mover porque está bloqueado, ¿vale? Luego está el tema de la escala. Aquí nos aparece la escala con los valores por defecto que le hemos dado nuestro modelo al construirlo. Como es un modelo orgánico, lo que te hace es una volumetría de lo que mide en tamaño máximo nuestra pieza. Si hacemos una pieza exacta en medidas, es un valor importante el que tengamos en cuenta que aquí te pone las medidas exactas de cómo lo hemos construido. Si quisiéramos, por ejemplo, sacar luego una pieza con un tamaño más grande, simplemente lo podríamos decirle, bueno, que mantenga la escala uniforme, ya te viene marcado por defecto, o si quieres ajustar una escala en concreto, también la puedes marcar. Pero en el momento en que yo modifico aquí, le digo que quiera que sea un poquito más grande o más pequeño, automáticamente se me va a corregir en el resto de los ejes y me da los valores de medida. Para que más o menos tengamos una idea de que si aumentamos el tamaño de nuestra pieza por porcentaje, sepamos cuáles van a ser las dimensiones generales máximas de nuestro objeto. O si quiero que, por ejemplo, como máximo esta pieza pues mida 12 centímetros, en este caso pues sería 120 milímetros, automáticamente te hace la conversión en porcentaje. Es útil sobre todo cuando quieres sacar un tamaño máximo en concreto o no te quieres pasar de determinada medida para hacer determinadas piezas. Pues puede ser interesante si quieres sacar de una misma pieza diferentes volúmenes, una misma pieza la quieres replicar varias veces, el valor que le demos aquí se alterará en función de lo que aquí le coloquemos. Luego si queremos girar nuestra pieza, simplemente nos venimos aquí encima de los ejes de rotación y veis que lo podemos girar y nos da el valor en grados. Si pulsamos control, se nos va haciendo cada 15 grados en la rotación. Lo podemos también girar en otros ejes, pero en nuestro caso la forma más cómoda de imprimir nuestra pieza siempre será la que tenga una superficie plana de apoyo. Casi todas las piezas que vayamos a imprimir van a necesitar una zona mínima de apoyo y ahora más adelante explicaremos por qué. Porque evidentemente si hemos hablado que la impresión 3D es sobre todo la que es por deposición fundida, son capas de plástico que se van posicionando una sobre otra, necesita una primera capa, un suelo, un apoyo donde colocar esa capa inicial y empezar a crecer hacia arriba. Aquí aparece el valor de espejos por si queremos sacar una pieza simétrica y nos haría una simetría. En este caso nuestra pieza ya es simétrica, con lo cual no serviría de nada hacer una simetría porque es perfectamente simétrica entre sí. Aquí aparecen una serie de valores que es de ajustes por modelo y en este caso es sobre todo si vamos a hacer varios modelos en la misma impresión a la vez. En nuestro caso solo vamos a empezar por conceptos sencillos y vamos a explicar cómo poner una sola pieza de impresión. Y como aporte, a veces necesitamos imprimir varias piezas en una sola tanda de impresión, pero no es lo más aconsejable. Primero, tarda más tiempo porque el cabezal de la impresora tiene que viajar de una pieza a otra, ya que tiene que ir haciendo capa a capa. Y eso hace que los desplazamientos aumenten nuestro tiempo de impresión y no nos interesa. Y luego, aparte, a veces, por tema de ajustes mecánicos de la propia impresora, puede haber ciertos desplazamientos, puede tener ciertos errores a la hora de imprimirse.
No es lo más recomendable, pero si lo tenéis que hacer porque tenéis que hacer una tanda muy grande de objetos exactamente iguales y replicarlos y llenar la bandeja, es muy cómodo porque en una sola impresión la ponéis y os olvidáis y tenéis muchísimas piezas y yo aquí pues puedo poner varias veces el mismo modelo y veis que automáticamente ya se me colocan, pero tendría que viajar el cabezal, tendría que viajar desde esta pieza hasta esta pieza, hasta esta pieza conforme los va construyendo y eso es lo que decimos que no es interesante. Y aparte, y a veces por temas del plástico, de la temperatura, de lo que sea, puede generar pequeños errores en la superficie de nuestras piezas y eso haría que tuviesen peor calidad de acabados y no nos interesa. Me voy a con suprimir, eliminamos las piezas que no queremos. Nos quedamos con nuestra pieza de modelo inicial. El bloqueador de soportes es por si no queremos que genere soportes en algunas zonas. Ahora hablaremos de lo que son los soportes y hablaremos de para qué pueden interesarnos esto. O sea que estos dos conceptos de momento los vamos a dejar apartados para más adelante. Nos quedamos con que podemos mover y desplazar el objeto en la superficie, siempre y cuando, aunque yo lo intente subir en Z, el modelo va a volver a la base porque va a necesitar apoyarse en la base, eso por defecto lo vamos a ver, porque si no empezaría a imprimir en el aire y no serviría de nada, o sea, eso sí que es importante. El tema de la escala, que la podemos modificar aquí, aunque yo siempre os recomendaría que construyeseis vuestros modelos ya directamente con las medidas exactas o lo más fiel posible a lo que va a ser en la realidad. Y el tema de la rotación es meramente para facilitarle a la impresora o si metéis varios modelos, que cómo lo coloquéis todo esto y cómo una vez que os descarguéis una pieza, que la hayáis generado con los ejes invertidos o alguna cosa y que la queráis colocar en la posición más cómoda para que tenga la superficie más adecuada para imprimirse. Eso hablaremos un poco del tema de cómo colocar las piezas, los conceptos de cómo tengo que preparar una pieza para imprimir, pero sí que quedaros con la idea de que tiene que estar en una superficie plana y que va a ser la parte principal, porque tiene que adherirse muy bien a la base, porque si no es posible que se nos desplace la pieza al imprimirla, y eso haría que se fallase la impresión, perderíamos plástico, tiempo y bueno, y dinero, porque al fin y al cabo pues el plástico también tiene su valor y el tiempo tiene su valor. Bueno, vamos a ver esto de aquí, que nos aparece este cuadrito de diálogo. Por defecto vienen aquí simplemente esto de encendido apagado, fine, que decimos que es esto, y aquí nos aparece así como una rejilla. Bueno, lo primero de todo vamos a darle aquí encendido y nos va a aparecer este panel de ajustes de impresión. Bueno, el fine que veríamos aquí sería el perfil y el perfil lo que define es todos los ajustes que le vamos a dar. Podemos poner los ajustes por defecto, que es lo que te viene aquí, y te va a decir que te viene una serie de valores de altura de capa, que es lo que va a definir la altura de la capa, el relleno, que es la cantidad de relleno que tiene esta pieza, si queremos que la pieza sea sólida o no sea, o sea más o menos hueca, si necesita soportes, es decir, si tiene alguna pieza o alguna zona de la pieza que está en el aire, ahora utilizaremos piezas de ejemplo para que veáis este tipo de problemáticas, si necesita soportes o si necesita una adherencia, es decir, que no tiene ninguna superficie plana y necesita una serie de un ayudante para que se adhiera bien a esa base y podamos imprimirla con toda fidelidad. Bueno, esto es lo que viene por defecto, que son muy poquitos conceptos y a ver, si no tienes nociones de impresión, pues es lo recomendado. Simplemente es que si queréis que tarde menos tiempo, pues la altura de capa será mayor. Vamos a darle, por ejemplo, un valor de 0,6 y vemos que aquí nos da un valor. Tarda un poquito, porque tiene que hacer todo el proceso de segmentado o de laminado que llamaríamos. Bueno, pues nos dice que con un 0,6 tarda 1 hora con 22 y con un 20% de relleno. Si yo sustituyo esto y le digo que quiero
una de 0,15. Teoría va a tardar más, tiene que hacer más capas, tiene que moverse más veces. A ver qué nos dice. ¿Veis que ha multiplicado el tiempo y que además prácticamente el gasto en plástico no varía mucho? Sí que variará dependiendo del relleno que le demos. Si queremos una pieza muy sólida, subimos aquí el relleno a 80, ya veréis cómo la cantidad de plástico aumenta. Tendremos una pieza más pesada, también más resistente, pero nos va a tardar mucho más tiempo en imprimirse y mirad, veis la cantidad de plástico que ha cambiado y va a tardar muchísimo más porque tiene que expulsar muchísimo más plástico y hacer muchísimos más recorridos. Vamos a venirnos al panel de vista previa y vamos a entender qué es esto de la altura de capa y el relleno. Bueno, aquí veis que tenemos marca de adherencia, voy a quitar la adherencia y nos va a desaparecer esto de aquí porque ya tiene una superficie plana en la que apoyar nuestra pieza. A ver si lo podemos previsualizar. Correcto. Bueno, ya como veis, aquí ya nos aparecen una serie de líneas en el modelo. Esas líneas son las capas que va a generar nuestra impresora para generar nuestro modelo. Si nos venimos aquí a la barrita de aquí abajo y nos venimos, por ejemplo, a mitad del proceso, a ver si lo conseguimos previsualizar. Mirar, a ver, aquí en la parte superior. Así es como iría la pieza generando las últimas capas. A ver. Perdón. Disculparme porque es que lo tengo aquí al máximo en este manejador de aquí. Eso es. Si me vengo aquí, veo la altura de las capas y aquí puedo ver el proceso de cómo va imprimiendo, cómo iría imprimiendo nuestra impresora la pieza. Lo primero que genera normalmente, vamos a venirnos voy a parar esto para que veáis el inicio del todo. Lo primero que hace es generar los contornos. Lo primero que genera son las paredes que llamaríamos de nuestra pieza. Vamos a irnos un poquito más arriba. Bueno, aquí esto es un ayudante que ahora os explicaré más adelante para qué sirve. Pero así es como construiría nuestra impresora la pieza. Lo primero que haría serían las paredes, que le hemos dicho que sea de 0,15. En este caso no sería lo más adecuado porque dependerá también saber qué boquilla vamos a utilizar. Si tenemos una boquilla de 0,2 milímetros, por ejemplo, de salida, no es recomendable darle una salida de 0,15 porque tiene que expulsar menos plástico del que debería y eso genera errores. Lo normal es utilizar un número que sea múltiplo del tamaño de salida de nuestra boquilla. Y el relleno, pues yo por ejemplo recomendaría que no utilizaseis, a no ser que queréis una pieza sólida 100% por algún motivo, pues que utilicéis rellenos entre un 20 y un 40% sería lo más adecuado. Vale, a ver si nos procesa las capas. Veis que aquí ya que no rellena por completo nuestro modelo, sino que lo iría rellenando capa a capa, le hace un contorno. Voy a cambiar el contorno, por ejemplo, a 0,4. Mira, veis que hace muchas menos capas. Ahora las líneas son mucho más marcadas y expulsa mucho más plástico, expulsa 3 contornos. Esto realmente es como una cosa intermedia entre lo que serían las alturas y el grosor, porque aquí no te deja prácticamente personalizar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis, simplemente para que lo vieseis cómo hace el proceso de impresión, ya directamente lo podéis ver y lo podéis previsualizar en vuestro laminador.
Vamos a irnos al panel de personalizado, que vienen muchísimas más cosas por defecto y que lo vamos a ir viendo en varias tandas de tutoriales para no volvernos locos. Y lo primero que vamos a ver es que lo más importante es nuestro contorno y bueno, la altura de capa, que es la que hablábamos, que va a ser la cantidad de medida que va a expulsar el plástico en nuestras impresiones. Si os colocáis encima del valor, aquí tiene una cosa muy buena este programa, que os cuenta un poquito lo que es cada concepto, ¿vale? Entonces así, si tenéis alguna vez alguna duda, simplemente es colocaros encima del valor y os va a contar qué concepto es cada cosa, ¿vale? ¿Ves? Aquí, por ejemplo, lo que nos cuenta es que cuando tenemos valores altos, pues las piezas son más rápidas, la calidad es menor, porque se notan más esas rayitas de impresión que normalmente se producen en las impresoras 3D. ¿Qué es importante en el tema de la altura de capa? Bueno, yo, por ejemplo, si utilizo una impresora por deposición, lo que suelo utilizar es una altura de capa de unos 0,2 milímetros. Es una cosa de un valor intermedio. ¿Que queréis una pieza con una calidad finísima y que os quede muy muy bonita, que os quede más fina, con un acabado más bonito? Pues le daríamos un valor de 0,1, por ejemplo. Entonces, tiene que hacer el doble de capas. Ya veis que aquí ahora aumenta muchísimo el valor de capas. Si teníamos 600, ahora en cuanto segmente, procesa las capas, porcentaje, automáticamente, ¿veis que ha duplicado las capas? De la capa 0, aquí prácticamente no se percibe en el visualizador, pero en una pieza final sí que es percibible. Tarda muchísimo más la impresora, nos queda una pieza mucho más bonita, prácticamente de plástico gastamos lo mismo. Valor importante con el tema del perímetro. Vamos a poner esto a la mitad y vamos a acercarnos un poquito al modelo. Si esto es lo que es un poco en detrimento de la impresora que tengáis. Si tenéis, o más bien de la boquilla que tenga vuestra impresora, porque hay impresoras que tienen múltiples boquillas. Pero en nuestro caso, por ejemplo, si vamos a utilizar una boquilla que tiene una salida de 0,4 milímetros, como es por ejemplo en el caso de la Festos 2, igual que en la mayoría de las impresoras, pues tenéis impresoras de boquillas con 0,3, de 0,2, más finas. Lo que os recomiendo es que el grosor de la pared sea múltiplo de esa salida de la boquilla. O sea, si nosotros tenemos una boquilla de 0,4, le demos aquí un valor múltiplo que en este caso sería por 3, sería 1,2 milímetros. ¿Para qué? Para que los perímetros que haga, las paredes de nuestra pieza que haga, sean exactas al tamaño de la boquilla, sean proporcionales a ese tamaño de la boquilla. ¿De acuerdo? El tema es que si no son proporcionales, la boquilla empezará a expulsar a trozos el polímero y no nos interesa que extienda el plástico, que no lo expulse en su totalidad. Puede generar problemas a la impresora y puede generar problemas en la salida de la pieza. Lo mejor es que utilicéis esos valores proporcionales a la salida. El grosor superior e inferior, en este caso, en este laminador, también te viene por medida. Hay laminadores que, por ejemplo, en vez de venir por la medida, lo que te vienen es por número de capas. Entonces, que seáis muy conscientes que si aquí le estamos dando, por ejemplo, una altura de capa de 0,1, pues para llegar a este 1,2 va a tener que realizar 12 capas en la primera. Las primeras capas las va a hacer 100% sólidas hasta la capa que empiece. ¿Veis? Aquí estamos ya en la 11. Todas estas las he hecho completamente sólidas. ¿Para qué? Para que alcance el mismo valor de grosor en la base y en la superficie que en las paredes. Que nuestra pieza sea uniforme y que el interior ya venga con su relleno, que es lo que hablábamos antes de la cantidad de relleno que queramos darle. En este caso viene con 20, pero podemos darle un valor mayor o menor en función de lo que nos interese. Así que pensad muy bien
qué le exigís a vuestra pieza, si queréis una pieza sólida, si queréis una pieza hueca, el peso y la cantidad de plástico y el tiempo que queréis dedicar a esa impresión, porque estos valores son primordiales, el tema de la altura de capa, los perímetros tanto de pared y los grosores superior e inferior, y la cantidad de relleno que vamos a utilizar para determinar el tiempo de impresión y la cantidad de plástico que vamos a gastar. Bueno, espero que por lo menos ya os hayáis quitado el miedo a enfrentaros a un laminador y seáis capaces de descargaros una pieza, colocarla en vuestro programa, configurar la impresora, darle unos valores de escala, vamos a volver a la fase de preparación, darle unos valores de escala, de posición y de rotación, y que por lo menos seáis capaces de venir al panel de recomendado y entendáis que estos valores lo que van a determinar es la calidad de nuestra pieza, lo que va a determinar es la cantidad de relleno, que lo que va a hacer es influir muchísimo en el tema de la cantidad de plástico y en el peso de nuestra pieza y en la resistencia de nuestra pieza. Y más adelante vamos a explicar lo que son ya los temas de los patrones de nuestros soportes, de nuestros rellenos, lo que son los soportes y los ayudantes de adherencia. En el tutorial anterior estuvimos viendo los parámetros iniciales, por así decirlo, que te vienen de forma recomendada en nuestro laminador, y las modificaciones principales que podíamos hacer de movimiento, escala, rotación y posición. Utilizamos un modelo que en inicio es muy fácil de imprimir porque no requiere soportes, no tiene mucha complejidad, tiene una superficie plana con muy buena base sobre lo que apoyarse, y lo que he hecho es que he elegido una segunda pieza para ejemplificaros un poco más las complicaciones que se nos pueden producir con determinadas piezas que tienen un poquito ya más de complejidad. Así que bueno, me he venido a la página de My Mini Factory y he elegido este modelo de dragón en este otro repositorio, para que recordéis que había otros repositorios donde podéis descargar muchas cosas. Y bueno, vamos a eliminar este que habíamos utilizado anteriormente de ejemplo. Y vamos a traernos aquí el nuevo archivo de dragón. Bueno, ¿qué pasa con este dragón? Esta pieza es mucho más compleja, tiene muchísimos más detalles, y aquí vemos ya cosas que no nos aparecían en la pieza anterior. Como veis, directamente el programa es bastante inteligente y detecta ya que hay ciertas zonas en las que el polímero no va a tener apoyo y que eso nos va a generar problemas. Entonces directamente nos las muestra así en rojito, porque son zonas donde el plástico no se va a depositar en ninguna parte y va a necesitar de apoyo, o lo que llamamos aquí en impresión 3D, va a necesitar soportes. Bueno, la mayoría de los laminadores, y este incluido, tienen la opción de generar los soportes automáticos. Si eres muy bueno ya modelando y tienes muy claro cómo vas a imprimir tu pieza, puedes generar directamente en el software de 3D tus propios soportes, identificarlos aquí como soporte, con esto que nos aparece aquí, que ahora mismo se ve muy bien ese iconito de la izquierda, pero se podría identificar como una pieza de soporte y utilizar y decirle a la impresora que si, por ejemplo, tenemos una impresora de doble extrusor, pues que utilice un material biosoluble para que se puedan deshacer con facilidad los soportes, o que tenga los puntos de apoyo del soporte donde menos visibilidad tenga la pieza. Pero bueno, en nuestro caso lo que vamos a ver es cómo se generan esos soportes automáticos y cómo lo hace el programa. Bueno, si recordáis ya bien lo que decíamos del tema de la altura de capa, vamos a darle unos valores proporcionales
a una salida de, si tenemos una boquilla de, por ejemplo, 0,4, pues vamos a dar 1,2 unos grosores de pared para que mínimo tenga 3 capas de pared y de superior e inferior. El tema de la rejilla del relleno ahora lo vamos a ver y vamos a ejemplificar un poquito, pero me quería sobre todo empezar por el tema de los soportes, porque bueno, por defecto solo os ven aquí el generar soportes sí o no. Si yo marco que sí, y le digo que sí, ya me aparecen más opciones, ¿vale? De momento al principio no. Y si necesito más opciones, las puedo configurar. Recordad que, bueno, este programa es extensísimo, tiene muchísimas más opciones. De momento solo estamos viendo las que vienen por defecto en el modo de personalización, pero que aquí en preferencias podemos venirnos y podemos, vamos, ajustar muchísimas más cosas y muchísimos más parámetros a la hora de imprimir. Nos vienen una serie de marcados, pero podríamos marcar muchos más. Bueno, si nos venimos aquí en la parte de abajo, un poquito más, aquí en soportes, vemos que nos viene la opción de generar soportes, que ya nos viene aquí, la colocación de los soportes. Nos da dos opciones, que si es, ahora veremos por qué lo del generar los soportes, el patrón que va a utilizar para crear ese soporte y la densidad. Aquí, ¿qué más nos da? Pues nos da además si tenemos extrusor de relleno del soporte, extrusor de soporte de la primera capa, ángulo de voladizo, o sea, recuento de líneas de... Tienen muchísimas opciones para el tema de los soportes. Porque los soportes es una problemática bastante importante en la impresión 3D. Si me vengo aquí al vista previa, lo vais a entender muy bien, porque ¿veis lo que pasa? Los soportes implican mucho tiempo de impresión, implican mucho más gasto de material, implican que el acabado de nuestra pieza no va a ser igual de bonito que si no los utilizases, pero a veces son necesarios, como por ejemplo en este tipo de piezas que, como os hablaba, pues son muy orgánicas, pero veis que necesita muchísimos soportes y que todo esto lo genera. Bueno, si tenemos la suerte de tener una impresora con doble extrusor, pues le podemos decir que todo este material de la pieza sea biosoluble y lo meteríamos en un cubo con agua y esto automáticamente se disolvería y nuestra pieza quedaría bastante mejor. Si no tenemos una impresora de doble extrusor y solamente tenemos un extrusor, este material lo va a generar con el mismo material que genera la pieza. Lo que pasa es que, como veis, le deja un pequeño límite de distancia ya por defecto y lo hace con el mínimo grosor posible. Eso lo hace con un barrido de extrusión y que hace muy muy finito para que sea lo más fácil de retirar. Bueno, esto dependerá también de la configuración que le demos, ¿de acuerdo? Aquí cuando le decimos en todos sitios o solo tocando la placa de la base es importante. Hay piezas que por su morfología requieren un soporte que se apoye sobre otra parte de la pieza. Imaginaros algo que está en forma de C y que, por ejemplo, aquí esto tuviera una pata o una pata así en el aire, pues para generar el apoyo del ala necesitaríamos que se generase un soporte desde esa pata, por ejemplo. En este caso, toda la pieza, como va prácticamente apoyada, pues genera todos los soportes directamente en el suelo. Pero a veces se puede dar la circunstancia de que necesite esos soportes en otras partes de las piezas. No es recomendable. ¿Por qué? Pues porque ya entendemos, o sea, si tenemos una zona que nos va a quedar un poquito peor en acabado porque va a llevar soporte y el plástico no deposita igual cuando está en una superficie plana o cuando deposita sobre otra ya impresa de forma correcta, suelen quedar pequeños detallitos en la zona de recorte que afean el acabado final, ¿no? Entonces lo más interesante es que sería que, bueno, si podemos evitar el que no se apoyen en todos sitios y que nuestros soportes sean solo tocando en la placa de la base, es lo más recomendable. Si no es posible, pues le tendremos que decir que en todos sitios.
El, el tema también de cómo generar esos soportes. Tenemos muchísimas tipologías. Si lo marcamos en líneas, veréis que ahora mismo lo que nos va a hacer es que nos cambia el patrón. A ver, tarda un poquito en generarlo. Ahí está. ¿Veis que ha cambiado el patrón? Lo podemos ver perfectamente desde aquí abajo. La diferencia, si le decimos que lo genere en zigzag, tarda un poquito menos, expulsa menos cantidad de plástico, tiene menos apoyo. A ver si no lo ha cambiado. Sí. Lo que pasa es que, a ver, en la parte de abajo nos genera una rejilla igual, pero veis que aquí, no sé si se puede distinguir muy bien, lo que hace es caminos que va yendo y viniendo. Lo que pasa es que para que estos caminos, como son solo de un grosor de contorno de nuestro grosor de boquilla, que en este caso sería 0,4, pues para que tengan mayor apoyo y esos soportes no se caigan mientras lo estamos imprimiendo por la vibración de la impresora, porque puede haber un momento que nos pulse bien el plástico, pues genera una rejilla, una cuadrícula abajo, pero si os fijáis, el patrón es en zigzag, veis que va hacia arriba, va hacia abajo, se ve perfectamente en la zona de apoyo. ¿Veis los problemas que se generan en la zona interior? Ya directamente hasta te lo premuestra el software, pues las zonas donde no va a tener apoyos y donde va a haber hilos que si la velocidad de impresión es baja, aquí nos puede generar errores y nos puede salir con fallitos. Y eso pues no es interesante. No es interesante. Entonces es importante saber cómo vamos a colocar las piezas a la hora de imprimir y que, por ejemplo, pues en este tipo de piezas es complejo. Y cosas que también, por ejemplo, es interesante valorar. Pues si le podemos dar menor densidad, veremos que la distancia es un poquito mayor entre los zigzags de nuestro soporte, pero eso hace que consuma menos plástico. Veis que son más anchos, consuma un poquito menos plástico, vaya un poquito más deprisa, ha subido menos el tiempo de impresión. Y bueno, si la impresora tolera ciertas zonas de voladizo, por la velocidad de impresión que lleve, pues bueno, nos puede acarrear menos errores y menos problemas, ¿vale? Si yo cuanto más reduzca el zigzag, vamos a bajarlo, veréis que amplía el margen de anchura de cada zigzag entre una vuelta y otra. Veis ahora que son muchísimo más anchos y que lo hace mucho más visible el camino que lleva el soporte. Aquí veis que, por ejemplo, veis al decirle en todos sitios, sobre la pata, no sé si se percibe muy bien, sobre la pata de aquí, nos está generando soporte para generar parte de la cabeza. Si yo simplemente le digo que quiero que toque la placa de la base y que no genere soporte aquí, ahora mismo, en esta patita, no nos va a generar un soporte en la cabeza. ¿Y qué hará? Pues hará como una especie de árbol desde la parte central y lo envolverá la pata. Correcto. Veis que se ve desde aquí perfectamente, envuelve la pata, pero aquí no genera soporte. ¿Qué pasa? Pues que aquí habrá seguramente alguna zona, quizá en el cuello, alguna cosa que puede que tenga un poquito de caída de plástico y que eso nos genere errores. Así que el tema de los soportes es importante y que si pensamos nuestras piezas un poquito antes y la planificamos cómo la vamos a imprimir a posteriori, estas problemáticas no se producirían a la hora luego de retirar los soportes, porque la problemática luego es sobre todo el tema de retirarlos, de cómo nos queda la pieza, de que a veces nos puede partir la pieza en determinadas zonas muy finitas. Imaginaos, por ejemplo, estas zonas de aquí que son muy delicadas, que igual al retirar el soporte está muy adherido y puede partir la pieza. Dependerá mucho también del relleno que le hayamos dado aquí anteriormente a nuestra pieza.
Es verdad que cuando es zonas muy pequeñas normalmente lo rellena entera, pero tener en cuenta que, por ejemplo, pues esas tolerancias de medida es importante tenerlo muy, muy en cuenta. ¿De acuerdo? Así que sobre todo, antes de poneros a modelar a lo loco, pensar un poco que tengan un poco de apoyo la pieza en determinadas zonas y que si podéis evitar ciertas características para evitaros esto, pues luego el acabado de la pieza va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Otra cosa importante que os quería contar hoy, aparte del tema de los soportes y los voladizos, que es la mayor de las problemáticas que se producen en impresión 3D, es el tema de la adherencia de la placa o los recursos que tenemos de adhesión de placa. Aquí nos sale como adherencia a la placa de impresión. Yo sobre todo intento recalcar que si podemos darle a nuestra pieza una zona de superficie plana, muchísimo mejor, y cuanto mayor sea esa superficie, mejor va a estar adherida a nuestra placa y menos problemas de que se nos pueda despegar por vibraciones de la máquina y eso nos va a evitar bastantes disgustos. Existe un recurso para las piezas que, por ejemplo, como en este caso, que no vamos a tener problema de adherencia porque ya simplemente por el hecho de que lleva muchísimos soportes y que tiene una serie de superficies planas, como son las patas, pues es bastante probable que no nos afecte a la pieza, pero sí que es importante para el tema de la fluidez en la generación de una pieza. Algunos recursos como el tema de la falda, el skirt, en inglés que también se utiliza, es un recurso que se usa para garantizar que la salida del plástico antes de empezar a imprimir la pieza sea constante, al 100%. Es una manera de garantizarnos que no haya atascos, de ver que la base está correctamente nivelada. O sea, es como un chivato de que todas las características de tu impresora están bien preparadas para realizar la pieza que le estamos pidiendo. Imaginaros que si yo llevo mucho tiempo sin utilizar una impresora y si no la tengo bien nivelada, ¿qué problema puede pasar? Pues que en determinadas zonas esté muy pegado a la boquilla y no pueda expulsar bien el plástico, eso hace que se acumule en la boquilla y que en las zonas que esté más despegada de la placa, pues se quede demasiada distancia entre la boquilla y la placa y no adhiera bien el plástico a la placa, con lo cual es que se nos despegue. Entonces, este contorno, esta falda, el skirt, nos va a ayudar a garantizar de que antes de que se ponga a imprimir lo que es la pieza en sí, el plástico está adheriendo, está saliendo correctamente y nuestra impresora está bien calibrada, bien nivelada y no hay obstrucción en nuestra boquilla. Se vería muy bien porque es lo primero que genera. Si os fijáis, si yo bajo la capa 1, lo primero que hace es ese contorno. Y en el momento en que si yo veo que esa impresión lo está haciendo mal, porque además normalmente cuando empiezas a imprimir te gusta quedarte mirando cómo empieza a imprimir tu pieza y un poco por fiarte de que todo lo has hecho de forma correcta, pues si esta línea ya no nos sale de forma correcta, es un indicativo de que nuestra pieza no va a salir bien, va a tener problemas, se pueda despegar, va a tener fallos de nivelación o de obstrucción en la boquilla. Entonces es una muy buena manera de saberlo. Igual el tema aquí podéis controlar la distancia de la falda a nuestra pieza. Si yo aquí le doy un valor mucho más alto, le doy un valor de 20 milímetros, lo que nos va a hacer es hacernos ese contorno muchísimo más alto. Directamente nos marca aquí, ojo, es muy listo el software y ya nos dice que igual no nos puede hacer esa distancia de falda o va muy apurada a los bordes, que igual es demasiado y nos estamos pasando y que puede ir un poquito apurado. O igual, pues yo os diría que con que determinada distancia, pues con unos 5 milímetros de distancia, veis que ya no nos pone tanta problemática. Y con un máximo, por ejemplo, de unas 3 líneas, nos garantizaríamos perfectamente que nuestra pieza va a salir bien, que nuestra impresora está bien calibrada, que no tenemos obstrucciones de plástico y
y que la pieza va a estar bien impresa. Así que bueno, luego tenemos ya otro tipo de piezas y otro tipo de adherencias de placa, como puedan ser un borde. Voy a coger de nuevo el modelo anterior para que lo veáis bien, porque aquí no se va a ver muy bien. Aquí traeríamos otra vez al conejito. Si yo me vengo a vista previa, bueno, aquí como veis la traducción es un poco, si lo veis en inglés y en castellano creo que está incorrecto, creo que falda lo interpreta como borde o al revés, o por lo menos en versiones anteriores, ahora no sé si lo hará igual. A ver, si yo le pongo un borde, lo que va a hacer es generarnos un borde automáticamente adherido a nuestra pieza. En este caso no sería necesario porque nuestra pieza es redonda. O sea, nuestra pieza es plana en la parte inferior, pero si tenemos, por ejemplo, una pieza que fuese con imaginaros una forma pues como de un huevo. Vamos a girar esta pieza, por ejemplo, vamos a prepararla mal. Imaginaros que yo la he puesto mal y la ponemos así. ¿Veis? Automáticamente nos lo baja la base. Aquí no tendría superficie de impresión y aquí nos necesitaría generar un soporte. Bueno, pues ¿cómo, por ejemplo, podríamos arreglar este tipo de problemas? Porque imaginaros que toda la pieza fuese redondita. Bueno, yo os diría que lo normal es que creaseis una balsa, que se suele llamar, y lo vamos a ver ahora. Voy a quitarle los soportes. A ver cómo nos genera esa balsa. De forma automática. Efectivamente. Lo que va a hacer es darle más capas y lo que va a hacer es generar aquí como una especie de peana de forma artificial que luego se pueda retirar en teoría fácilmente, ¿vale? Porque veis que le da cierta distancia para que esto no tenga problemas de luego despegarse a la hora de imprimirlo. Pero si yo, por ejemplo, fuese a imprimir algo así, que esto fuese redondo, evidentemente le diría que generase un soporte. Además, el patrón de la balsa lo podéis, no sé, creo que se puede controlar exacto por capas y puedes decirle la distancia a la que quieres que esté la capa y en este caso yo, por ejemplo, le diría que incluso que generase un soporte ahí. Pero si, por ejemplo, esto fuese en vertical y no necesitase todo estos soportes, sería un gasto de material superfluo que no sería necesario. Así que lo mejor sería generarle una balsa, ¿vale? O si no necesitásemos en este caso, pues lo que te diría es que esta pieza no necesita adherencia, pues directamente le diríamos que ninguno. ¿De acuerdo? Ahora mismo no nos salen los valores de configuración de extrusión doble porque nuestra impresora no es un extrusor doble. El software por defecto ya sabe si tu impresora tiene opción de doble extrusor o no la tiene. Si tuviese una doble extrusor, pues aquí tendríamos otra serie de características que veis directamente, nos viene a los settings y podríamos controlar pues muchas más cosas. El tema de la doble extrusión es problemática porque a veces un extrusor puede generar rebabas que se puedan depositar en zonas que están impresas del otro material, puede generar desplazamientos a la hora de colocarse la distancia de un extrusor a otro, puede hacer que no encajen bien las zonas de diferentes materiales. Entonces, normalmente, si quieres una pieza de varios colores o la haces ya con un multiextrusionador que tiene un único extrusor pero que puede conectar diferentes filamentos, o te diría que lo mejor sería hacerle un acabado de pintura y que cambies los colores en vez de en función del material, en función del acabado final. Es muy complejo imprimir a doble extrusionador y de momento solamente en pocas ocasiones he tenido yo la ocasión de trabajar con impresoras de doble
Eh, es más problemático además porque necesitas darle una cierta distancia de margen para que los dos extrusores alcancen lo máximo, con lo cual tu superficie de impresión se reduce. O sea, genera una serie de problemáticas que son un poco más complejas. Y bueno, luego lo de modos especiales también sería algo pues ya mucho más avanzado. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, temas de moldes, como vamos a hacer extrusiones selectivas, cosas mucho más complejas que no vamos a entrar de momento a materializar en los temas de laminado. Es más interesante que controlemos muy bien todos estos parámetros que ya nos vienen por defecto y como mucho podamos con el tiempo ampliar un poquito más y que tengamos muy controlado el tema de los parámetros básicos antes que meternos en complicaciones como dobles extrusiones, generar nuestros soportes o cosas así. En el próximo tuto os contaremos temas de velocidad, de la retracción y empezaremos a hablar de algunos de los posibles errores de impresión que si no configuramos todo esto bien nos va a dar problemas y nuestras piezas no van a salir de forma correcta. Así que bueno, espero que ya tengáis más o menos claro qué parámetros más o menos vamos a necesitar, el tema de los soportes y todas las problemáticas que generan. Os pondré más ejemplificaciones más adelante de cómo podemos resolver el tema de los soportes y evitarlos si controlamos bien el tema de las velocidades y el tema de las temperaturas. Y veremos un poco también, si no lo podemos evitar, pues cómo podemos minimizar esa cantidad de soporte, de gasto de material y de tiempo. Un ejemplo muy claro es simplemente cómo posicionar la pieza, ya lo hemos visto aquí, y otras serán en los tutoriales de modelado que veremos pensando ya cómo tenemos que construir esas piezas para evitar ese tipo de problemas. Espero que se haya aclarado más dudas del laminador y nos vemos en el próximo tutorial. Empezamos hoy con un nuevo software de poligonización que se llama Autodesk 3D Max. En nuestro caso está en inglés, pero es que no existe versión en castellano. Así que bueno, intento que lo haré lo más fácil posible e intentaré traducir toda la terminología para que os vayáis familiarizando con el programa. Hoy solamente vamos a ver las principales herramientas o lo que sería la interfaz principal, ¿vale? Lo primero que os vais a encontrar al abrir el programa sería esta ventana que aparece con 4 vistas, en la que podemos elegir la vista que estaría activa. Todas las vistas nos indica en la parte superior de cada una el tipo de vista en la que se trata, y luego aquí tenemos un chivatito en la esquina superior derecha que nos va a indicar en qué posición en el espacio tridimensional nos encontramos. Como veis, nos aparece con una cuadrícula o lo que llamaríamos un grid, ¿vale? Que lo que nos va a indicar es el punto en el espacio donde nos encontramos. Si queremos trabajar a 4 vistas, pues fenomenal. Si lo que queremos es trabajar a pantalla completa, que es lo más cómodo para que veamos las cosas bien grandes y a todo detalle, simplemente tenemos que pulsar en esta esquinita de aquí abajo, donde nos saldrá el indicativo que es Maximize Viewport Toggle, ¿vale? O con el atajo de teclado Alt-W, ¿vale? Yo le voy a pulsar y, como veis, ya me aparece aquí esta vista. ¿Cómo me muevo dentro de este entorno? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es tener ratón. Con una tableta gráfica lo vais a tener un poquito complicado. Y con un ratón que tenga ruleta, ¿vale? No me vale solamente que tenga con botón izquierdo y derecho, porque si no os vais a ver muy limitados. La ruleta nos va a permitir acercarnos y alejarnos dentro del entorno 3D. Si mantenemos esa ruleta pulsada, nos va a permitir panear y desplazarnos dentro del espacio arriba, abajo, izquierda y derecha. Y si además pulsamos Alt junto con ese botón central, vamos a poder orbitar alrededor de nuestro espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Bueno, como en casi todos los programas de 3D,
Las principales herramientas son selección, en nuestro caso lo tendríamos aquí arriba, nos aparece aquí marcadito en azul, mover, pinchamos y nos vemos que aparece la casillita ya y nos indica además encima de cada botón el atajo de teclado. En este caso sería el de selección es la Q, el de mover es la W, el de rotar es la E y el de escalar es la R. Ya sé que para el castellano es un poco raro lo de rotar y escalar, que las iniciales están al revés, pero simplemente para que mantengamos el orden de las letras que tiene el teclado Q, W, E, R, ¿vale? Son lo que vamos a trabajar más al principio con nuestras piezas. Bueno, 3D Max funciona como muchísimos otros programas que no solo son de 3D, sino que también son de 2D, como pueda ser Photoshop o Illustrator, que funciona por capas. Es decir, lo que le vayamos haciendo al objeto, las modificaciones que le vayamos aplicando al objeto, las vamos a ir aplicando capa a capa. Bueno, vamos primero a hablar de nuestro panel de creación, que lo tenemos aquí en la parte derecha, que veis que aparecen un montón de pestañas, con un montón de opciones. No quiero que os asustéis porque de primeras vamos a trabajar solamente con la pestaña principal, el panel de creación y con la primera opción que nos ofrece, que sería geometría. Todos estos elementos, estos iconos, bueno, de momento no lo vamos a trabajar, solo vamos a trabajar con geometría y más adelante trabajaremos con formas. Pero como este programa está pensado para no solamente hacer modelos, sino que además texturizarlos, iluminarlos, crear escenas completas, incluso generar animaciones, por eso tenemos aquí abajo una línea de tiempo, nos vienen toda esta serie de opciones más que vienen incluidas por defecto en el programa, pero que para nosotros a la hora de modelar no nos interesan. Así que de momento nos vamos a quedar únicamente en el panel de creación, en la opción de estándares primitivas, ¿vale? No queremos de momento entrar en materia de todo lo que existe por defecto en objetos del programa, así que nos vamos a quedar simplemente con este primer panel. Como veis, os aparecen una serie de opciones con geometrías básicas, como pueden ser la caja, el cono, la esfera, geosfera, que si no suena es simplemente una versión distinta de la esfera, ahora lo veremos, cilindro, el tubo, el toroide, que es el mítico donuts, la pirámide, la tetera, el plano y un texto. Bueno, la de la tetera es más que nada es un tema simbólico, pero que nos viene muy bien para ejemplificar cómo se construye un objeto, ¿vale? Todos los software comparten por ejemplo, un inicio común en el que se llamaría la parametrización de objetos, que es donde nos deja estas opciones, que nos permite controlar cómo va a ser ese objeto que estamos creando o esa forma básica, ¿vale? Entonces siempre, en algunos programas incluyen la tetera porque fue el primero que se parametrizó en un software de 3D y lo meten como guiño, ¿vale? Simplemente veis que pulsando, manteniendo pulsando y estirando con el botón principal del ratón creamos nuestro primer objeto, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos la tetera. Nos viene muy bien como ejemplo porque, como veis, ya nos da las opciones de creación desde un lateral o desde el centro. Luego nos dice aquí una serie de parámetros que serían la posición en el espacio y el radiado del objeto, los parámetros principales, que es el radio general de nuestra tetera, la segmentación y las partes de esa tetera, ¿vale? El por qué nos aparece esto de segmentos, bueno, pues es algo que es muy importante en los software de 3D que funcionan por poligonización. Aparentemente vemos que esto es un objeto construido, pero ¿de qué se compone? Bueno, si pulsamos F4, vemos aquí que tiene una serie de geometría interna, que todo este objeto está compuesto por líneas, puntos y caras de 3 y 4 lados. Todo lo que se construye en 3D está compuesto por este tipo de geometría, ¿vale? Por eso son programas que funcionan por geometría o por poligonización, ¿vale? Entonces, según el valor de segmentación que tengan, tendrán mayor detalle o menor detalle. ¿Cómo puedo saber yo, cómo puedo modificar yo este objeto que ya he creado y que en el momento en que he salido de la opción de creación, porque si yo sigo teniendo esto, como veis voy creando aquí tetera sin fin, pero no me interesa, control Z y voy eliminando eso, y para desactivar este tipo de botón simplemente vuelvo al botón de selección.
¿vale? Y ya automáticamente se me quita la activación de creación de objetos. Vale, una vez lo he creado y ahora digo, bueno, pues tengo este objeto, ¿cómo lo puedo modificar? Bueno, pues al lado de nuestro panel de creación nos encontramos con el panel de modificación, ¿vale? Aquí es donde vamos a encontrar nuestras capitas, donde vamos a ir añadiéndole modificadores, vamos a ir haciéndole cositas a nuestro objeto para que ir modificándolo y alterarlo formalmente. Pero antes de entrar en esa materia, vamos a ver que podemos modificar los parámetros principales de nuestro objeto. Lo primero que nos dice es que podemos modificar el radio, ¿vale? Le podemos dar una medida exacta. En nuestro caso estamos trabajando en centímetros, pero se podía trabajar en otro tipo de unidades simplemente viniendo a la parte de aquí de Customize, Unit Setup. Aquí veis que tenemos el sistema métrico y elegido en nuestro caso centímetros, ¿vale? Pero si queréis trabajar con otro tipo de sistemas, con el sistema de unidades principal del 3D, pues no os aparecerá aquí lo del centímetro, sino que no os aparecerá absolutamente nada, ¿vale? O si preferís trabajar en pulgadas, como es el caso del estándar en Estados Unidos o en Inglaterra, por pies o por lo que sea. Pero bueno, en nuestro caso vamos a trabajar en centímetros. ¿Qué nos permite aquí estas todas las cositas que nos aparecen marcadas? Bueno, pues el objeto se compone de varios subobjetos, ¿vale? Como veis, aquí tenemos el cuerpo, el mango, lo que sería el tubito donde saldría el líquido de la tetera y la tapa. Bueno, veis que se compone de objetos distintos y que además no están unidos entre sí. Luego veis que aquí tenemos el valor de segmentación. Este valor lo que nos va a dar es este tipo de cortes que aparecen dentro de cada objeto, ¿de acuerdo? Si nuestro valor es alto, el detalle de nuestro objeto es mayor. Sin embargo, si nuestro valor es bajo, el detalle de nuestro objeto es menor. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque a veces nos interesa construir piezas que sean muy sencillas y entonces nuestros valores de subdivisión serán bajos. Y si queremos hacer piezas con mucho detalle, con mucho redondeo, muy orgánicas, vamos a tener que meterle valores de subdivisión altos, ¿vale? Entonces, si queréis ocultar estas líneas, simplemente volvéis a pulsar F4 y se ocultan las líneas, ¿vale? F4 apagamos y encendemos, F3 vemos solo las líneas, ¿de acuerdo? Bueno, eso también lo podemos cambiar desde aquí, que veis que cambia de wireframe, que sería estructura alámbrica. Veis que el default shading sería simplemente con el tipo de sombreado por defecto, ¿vale? Si además quiero ver las líneas, es en plan de queremos ver las caras y el alámbrico sobre la superficie, ¿de acuerdo? Serían los modos de visualización que tienen los objetos. Muy bien. Una vez hecho esto, que ya hemos construido, por ejemplo, nuestra forma básica, en este caso nuestra tetera, vamos a ver otro tipo de objetos que podemos construir, pues como hemos dicho, el box, la caja. Si le damos a escape, salimos del modo activo, una esfera, un cilindro. Vemos que es muy sencillo de controlar. Simplemente aquí le vais dando los valores y luego lo podéis ir modificando en función de lo que os interese conforme lo estéis construyendo todavía, porque si yo ahora aquí modifico estos valores o altero estos valores, todavía estoy alterando la primera forma inicial que estoy creando. Vale, escape, pirámide. Bueno, simplemente para que quiero que probéis a construir los objetos que nos permite las estándar primitivas, bueno, y el texto, por supuesto, que por defecto, bueno, pues nos viene aquí con este texto. Simplemente tendríamos que modificarlo aquí, pondríamos en plan de, por ejemplo. Y aquí además pues ya podríamos elegir la tipografía que nos interesa, si lo queremos en negrita, en cursiva, en normal, ¿vale? Y aquí le daríamos los valores de texto, de tamaño que nos interesarían, el tracking, etcétera, que esto ya serían más cuestiones de valores formales dentro de la letra. Pero bueno, lo que me gustaría es que hoy con este tutorial simplemente aprenderéis a manejaros dentro del entorno, que aprenderéis a funcionar un poquito con el ratón, el tema de alejar, acercar, el tema de orbitar y de movernos. Como veis aquí, ahora mismo, en el momento que yo tengo seleccionado un objeto, que es en nuestro caso el tutorial, orbita,
o nuestro espacio gira en torno a ese objeto. Si yo tengo seleccionado ese otro objeto y orbito, girará en torno a ese objeto. Si no tengo nada seleccionado, girará en torno a todo, ¿vale? Al espacio central en el punto en que nos encontremos. Entonces, siempre que, por ejemplo, si nos queremos acercar, estamos aquí, estamos muy alejados y nos hemos ido de madre y se nos ha ido todo y, Dios mío, ¿cómo quiero volver? Bueno, pues tenemos dos opciones. Venimos aquí al chivatito, nos venimos a la casita y automáticamente, ¡pum!, nos acerca. O imaginaros que yo tengo este objeto aquí, lo quiero desplazar hacia aquí y lo quiero desplazar hacia aquí y de repente se me ha ido de madre la vista y lo que quiero es centrarme en ese objeto. Bueno, pues simplemente pulsando la Z nos centrará en la vista el objeto que tenemos seleccionado. ¿De acuerdo? Volvemos para atrás, lo podemos desplazar. Vamos a ver cómo funciona el resto de herramientas. Sería, por ejemplo, la de rotar. Pues también funciona según los ejes. Nos indica aquí el valor de los grados que lo estamos moviendo, girando en este caso. Si lo queremos marcar por ángulo, simplemente deberíamos marcar y fijar con este botoncito de aquí, que sería el Snap Toggle. ¿Vale? Y veis que ya los grados que aparecen son grados exactos sobre el objeto, ya no es con tanta imprecisión, ¿de acuerdo? O si lo quisiésemos escalar, ¿vale? Pues lo podemos escalar todo o lo podemos escalar solamente sobre uno de los ejes, como nos interesase, en función del tipo de forma que queremos crear. Bueno, es importante, un detalle con el tema del escalado, que si yo vengo aquí a nuestro panel de modificación y vemos que el radio sigue siendo el mismo, por mucho que yo lo escale. Esto es porque las propiedades del objeto no se alteran en función de la escala, ni en función del movimiento, ni en función del giro. O sea, si yo lo giro, la posición del objeto nos cambiará aquí y sí que, bueno, puede afectar respecto al espacio. Pero nuestras propiedades de posición no alteran absolutamente nada de aquí, ni nuestras proporciones de escala tampoco. Entonces, yo os recomendaría que si un objeto lo queréis hacer más grande, lo modifiquéis aquí y no lo modifiquéis aquí. ¿Cómo puedo saber si un objeto está escalado o no está escalado? Pues simplemente me tendría que venir encima del botón de escala, pulsar con el botón derecho y nos aparece aquí un cuadro de diálogo que nos dice en qué valores está cada uno de los ejes en los que se encuentra la escala. Bueno, lo que vamos a hacer es volver al origen, que es que estemos a escala 100% y nuestra tetera volverá al tamaño original que queríamos. Y lo normal es que lo modifiquemos desde aquí y así no tengamos errores luego en cuestión de medidas. Este programa está muy bien para producir determinadas formas, pero a veces en determinadas cuestiones es un poquito inexacto a la hora de hacer piezas que requieran más bien una precisión muy concreta a la hora de construir, que sean piezas para mecanizar, para que tengan que encajar con otras. Es un programa muy versátil que te permite hacer cosas muy creativas, pero que hay que estar muy atento en ciertos detalles para que nos quede exacto y nos quede todo bien si queremos hacer una cosa con medidas 100% exactas. Para eso igual utilizaríamos otro software, como pueda ser Rhinoceros o como pueda ser AutoCAD o como pueda ser Solid Edge, pero que están más limitados a la hora de construir y que son muchísimo más técnicos. He elegido este software precisamente para que tengáis un poquito más de libertad a la hora de crear objetos. Y me gustaría que simplemente hoy os iniciaseis en lo que es la cuestión de funcionamiento de la interfaz, que os movéis dentro del espacio, que trabajaseis los 4 herramientas principales de trabajo, la de selección, mover, rotar, escalar, que creaseis en el panel de creación unos objetos básicos y que si os atrevieseis un poquito más, entrar en cada uno de ellos y modificarlos. El tutorial anterior estuvimos viendo un poquito cómo funcionaba la interfaz de usuario, los botones principales de herramientas de selección, mover, rotar y escalar y las nociones básicas del panel de creación, así como cómo configurar nuestras vistas y cómo ampliar o reducir la vista principal, movernos en el entorno tridimensional, acercarnos, alejarnos
y orbitar. Una vez recordado esto, estuvimos también viendo un poquito cómo crear objetos sencillos con geometría básica, como eran la caja, el cono, la esfera, la geosfera, que lo único que cambiaba en relación a la esfera es la poligonización interna, pero que la forma final es la misma, que es algo que había olvidado comentaros en el tutorial anterior. Y yo quería ver un poquito más en profundidad el tema del panel de modificación. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar voy a eliminar esto de aquí y voy a crear un objeto muy básico como la caja. Le voy a dar unas medidas exactas porque las cosas funcionan mucho mejor en exactas, ¿vale? Y vamos a darle, vemos aquí que tenemos solamente un valor de 1 en los segmentos internos y vamos a darle un poquito de poligonización interna, ¿vale? Como veis, lo que controla aquí es el número de segmentos en uno de los laterales, en un eje, el número de segmentos en otro eje y el último valor es el eje de altura, ¿de acuerdo? Si lo podéis ver, lo podemos modificar aquí para que así lo veáis con más precisión. Muy bien. Una vez hecho esto y generado nuestro objeto, lo que vamos a hacer es posicionarlo en el 0, 0, ¿vale? Porque así nos encaja perfectamente la base y el punto central entre la X y el Y de nuestro objeto sobre nuestro espacio tridimensional. Muy bien. ¿Por qué es importante el tema de la geometría interna? Comentábamos que era el tema del nivel de detalle. En nuestro caso, si yo oculto las líneas internas, vemos que da igual en la cantidad de geometría interna que tengan estas caras porque son caras rectas. ¿En qué le afectaría a nuestra pieza el tema de la geometría interna o de la segmentación interna? Simplemente sería en el caso de que tuviese curvas o estuviese deformado, y entonces ahí sí que sería importante. ¿Cómo vamos a ejemplificar esto? Bueno, tenemos seleccionado nuestro objeto. Si os molesta el cuadro delimitador azul, creo que es con mayúsculas, con control J, con mayúscula J, con al J, exacto, al J, podemos eliminarlo, pero lo voy a dejar marcado para que lo tengamos muy claro qué objeto tenemos seleccionado, aunque solo tengamos uno. Nos venimos a nuestro panel de modificación. Vemos que aparecen los parámetros que le hemos colocado al crear nuestro objeto. Y lo que vamos a ver hoy es un poquito este listado interminable que tenemos aquí de modificadores básicos que podemos ejercer sobre nuestra pieza. Hoy solo vamos a ver unos poquitos para que no nos agobiemos y así podáis practicar cómo le afectan estos modificadores a diferentes piezas básicas que podéis crear con el panel de creación de primitivas estándar y de paso que podéis probar también un poquito las extendidas, ¿vale? Que tienen algún poquito más de complejidad a nivel de creación, pero vamos, simplemente pues en vez de, por ejemplo, tener la caja solamente la estándar, tendríamos también la caja, por ejemplo, redondeadita, ¿vale? Simplemente que le añaden un valor de fillet, ¿vale? Que sería de redondeo, por así decirlo, ¿vale? Pero que bueno, que simplemente veáis que tampoco tienen muchísima diferencia los parámetros de las primitivas estándar con las primitivas extendidas. Por si queréis ampliar un poquito más el tema de ver el menú de creación, pero hoy prefería centrarme más en el tema de los modificadores. Bueno, como os comenté ya en el tutorial anterior, el 3D Max funciona aplicando capas de modificadores, ¿vale? Uno de los principales que aplicamos muchas veces a la hora de crear un objeto sería el de curvar. Nos venimos aquí, el desplegable, y en nuestro caso en inglés sería bend, ¿vale? No sé si os suena de alguna cosa la terminología, pero bueno, bend es doblar. Y lo primero que nos aparece aquí, si veis, es que viene con un gizmo y el centro y que se nos ha aplicado una cajita anaranjada, como unas líneas anaranjadas sobre nuestro objeto. Si yo lo apago, sigue ahí mantenido. Si yo lo elimino, botón derecho lo puedo eliminar, veis que desaparece. Vale. Pero lo que queremos aquí es que veáis cómo funciona. Bueno, ¿qué parámetros tiene el modificador
curvar. Bueno, pues lo primero que le daríamos es un ángulo de curvatura. ¿Vale? Voy a dejar vistas las caras internas, las líneas internas, para que veáis el porqué de la importancia de la segmentación interna. ¿Vale? Voy a darle aquí un valor alto de 180 para que veáis que se puede curvar aquí, incluso lo podría curvar a 360 grados, que sería completo, pero bueno, que no es el caso. Vamos a dejarlo en 180 para que lo veáis y que veáis por qué es importante el tema de la segmentación, ¿vale? Aquí el detalle de nuestra curvatura va a depender de la segmentación que tenga en este eje, en este caso. En este eje nos daría igual y en este eje nos daría igual, pero en este eje no nos daría igual. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a definir el nivel de detalle de nuestra curva. Si yo bajo a la capa de abajo, a la capa de la caja, y añado segmentos en altura, vemos que nuestra curvatura tiene mayor nivel de detalle. Por eso es muy importante este valor, el valor de los segmentos de subdivisión, que vamos a llamarle a esto subdivisión para que empecéis a relacionaros con la terminología. Entonces, eso es lo que nos va a dar ese nivel de detalle. Normalmente, cuando ya veis más avanzados, trabajamos primero a un nivel bajo de subdivisión y luego vamos añadiendo detalle, por así decirlo. Pero cuando estamos al principio, es mejor que aprendáis a trabajar, cuando que estamos generando formas muy sencillas, empecéis a trabajar con los niveles de subdivisión prácticamente con los que queréis que vuestra pieza tenga el nivel de detalle ya final. Más adelante veremos por qué, pero de momento vamos a dejarlo esto a un nivel de 20 para que os hagáis una idea. Y además vamos a volver a la capa de modificador curvar. Que otro elemento que nos viene aquí interesante, el tema de la dirección. Y si queremos que esa curva no sea completamente recta y sino que queremos que tenga una dirección de curvatura, pues alteraremos el valor de dirección y con él conseguiremos que nuestra curva cambie. Ojo con este tipo de detalles o de imperfecciones que se generan al aplicar los modificadores, ¿de acuerdo? Eso es porque la subdivisión porque la geometría del objeto se solapa. Si nuestra curva, nuestra dirección de curva se solapa, ¿veis que aparece este tipo de errores? Ojito con estos valores, porque lo que hacen es que la pieza se superponga un trozo de la pieza sobre otro. Y eso lo que hace es que genera errores o genera bugs luego a la hora, por ejemplo, de que fuésemos a imprimir. Y no nos interesa. Entonces, cuando apliquéis este tipo de modificadores, simplemente fijaros que toda la geometría que queda final es correcta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más viene, por ejemplo, aquí por defecto en la opción de parámetros del modificador BEN? Vemos que viene X, Y, Z. Pues esto lo que dependerá es la dirección de curvatura. Si yo cambio esto, veis que la curva me la está aplicando sobre el eje X, no me la está aplicando sobre el eje Z, que es el eje de altura, que es sobre el que lo hemos aplicado anteriormente. Si yo le cambio el eje Y, veis que, bueno, voy a poner la dirección a 0, veis que la curvatura me la va a generar sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante en qué eje estamos trabajando. En nuestro caso, si queremos lo que queremos es que desde arriba en la vertical, en el eje Z, nos haga la curva, marcaremos la casilla de Z, marcaremos el valor del ángulo que queremos curvar esta pieza. ¿De acuerdo? Y si solamente quiero que esta pieza tenga una curvatura en una zona, pero que mantenga la rectitud en otra de las zonas. Bueno, pues aquí tenemos otra casillita importante que también nos va a aparecer en otros modificadores que se llaman los límites. Al marcar limitar efecto, vemos que hace un extraño, pero no pasa nada. Simplemente lo que tenemos que hacer es añadirle valor. Yo voy subiendo, si mantenéis pulsado y vais estirando hacia arriba, veis que aumenta el valor y veis que el efecto solamente se produce en una zona del objeto y que el resto lo mantiene como la forma original que teníamos. Bueno, pues es interesante si queremos crear, por ejemplo, esta tipología de formas y si además la queremos cambiar, simplemente mira, con una caja, añadiendo un valor de subdivisión y añadiendo un efecto de límite, con un solo modificador ya hemos conseguido una pieza un poquito más interesante, porque hemos partido
Recordemos que hemos partido de una caja, que es prácticamente la forma más simple, ¿no? de la que podemos empezar a trabajar. Bien, voy a quitar el valor de dirección, voy a dejarlo esto más bajito y voy a quitarle el límite. Vamos simplemente a dejar esto como que esté curvado. Y voy a enseñaros otro modificador que es parecido y que es interesante que veáis que todos comparten o que muchos comparten ciertas características a nivel de parámetros, que se llama el modificador taper. Taper significa afilar, ¿de acuerdo? Vamos a venirnos aquí. Si os dais cuenta, está por orden alfabético el listado. Ya sé que a veces agobia un poco, pero si os vais familiarizando con la terminología, os haréis enseguida con lo que significa cada cosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, el taper y veis que os aparece de nuevo esa caja delimitadora que coge y agrupa lo que sería toda la volumetría del objeto. No se adapta al anterior, ¿vale? Sino que lo aplica sobre toda la volumetría del objeto. Si hubiésemos puesto el taper antes y el bend después, la forma resultante sería distinta. Esto es como en matemáticas. El orden de los factores en determinadas cosas aquí sí que altera el producto, ¿vale? En una suma o una multiplicación no, pero en nuestro caso sí, ¿vale? El orden de los modificadores sí que va a alterar el producto. Bueno, como veis, aquí también tenemos un valor de cantidad, al igual que teníamos aquí un valor de ángulo, pues aquí tenemos simplemente un valor de cantidad. Pues vamos a ver cómo funciona. Veis que si subimos o que si bajamos, si lo queremos afilar, queremos estilizar, bajamos el valor de cantidad, y si lo queremos ampliar, simplemente subimos el valor de cantidad. Ojo, porque es muy sensible, veis que con muy poco valor la forma se altera bastante, ¿eh? Lo mismo que pasaba con el de curvar, tenemos el tema de los ejes. Si yo cambio el orden de los ejes, me va a alterar la forma final y lo va a afilar en una dirección u otra, ¿de acuerdo? Si marcamos la casilla de simetría, vamos a ver cómo afecta. Vamos a poner aquí y ¿veis que me hace este tipo de formas? Eso es por la casilla de simetría. ¿Veis? Si yo elimino la casilla de simetría, solo lo afila en el eje Y, que es el que tengo marcado, y en el eje Z, ¿vale? Porque es un modificador que se aplica sobre dos ejes, ¿de acuerdo? Por eso nos aparecen dos líneas de posibilidades en las que modificarse. Al igual que en el de curvar, tenemos también al igual que en el de doblar, que tendríamos aquí el de bend, tendremos un valor de curvatura o de direccionalidad, ¿vale? Voy a cambiar y vamos a poner los ejes iniciales para que lo veáis y vamos a tocar el nivel de curvatura. ¿Veis que aquí cómo afecta el nivel de curvatura que yo le estoy dando a la pieza? Pues lo mismo, igual que el otro, es muy sensible, es un valor muy sensible, con muy poquito valor nos altera mucho la forma de la pieza. Y al igual que en el valor en el modificador de curvar, tenemos una casilla, un parámetro que es el de limitar el efecto. En el momento en que lo marcamos, ¡pum!, desaparece el efecto inicial y simplemente con ir dándole valores vemos cómo se va generando esa alteración formal en nuestra pieza, ¿de acuerdo? Vemos que solamente afecta en determinada cantidad, en determinada zona. Si yo subo ese valor de cantidad y aun con todos simplemente se mantendrá nuestra pieza inicial, nuestra forma inicial, aquí sigue siendo exactamente como la original de la que hemos partido. ¿De acuerdo? Solamente vamos a ver hoy un modificador más, porque con estas tres cosas yo creo que ya podemos empezar a hacernos una idea de cómo funciona el tema de los modificadores. Voy a probar uno más, que sería el de la simetría, que es uno que es muy conocido. Lo tenemos aquí abajo, justo encima del de afilar, que sería el de symmetry. Muy bien. ¿Veis que automáticamente nos ha aparecido aquí como un plano en medio, con una flecha, con dos direcciones? Ese es el plano de simetría. Eso es lo que va a determinar dónde está el punto que vamos a generar la simetría. Bien, esta tiene un poquito más de complicación. Bueno, como veis, se genera a través del eje X, que es donde tenemos marcado el eje X. Si yo le doy al eje Y, automáticamente el plano de simetría, ¡pum!, me cambia. Y la direccionalidad de la simetría cambia. Si lo pongo en Z, lo mismo.
me genera una forma simétrica a partir del eje Z. Bien. ¿Y si yo quiero modificar este punto y que en vez de la simetría se me genere aquí, se me empiece a generar aquí arriba? Bueno, ahí es donde entramos a un poquito más de control de este modificador. En esta capa, como veis casi todos tienen un desplegable, que lo que marca es un gizmo y el centro. Y en nuestro caso, aquí lo que nos marca es el espejo de punto de simetría, ¿no? Porque al fin y al cabo, simetría es como hacerle un espejo a nuestra pieza. Vale, pues bajo, o entro más bien dentro del valor del espejo, y en el momento en que con la herramienta de mover, yo desplazo ese punto de simetría y me altera el punto de origen de esa simetría, ¿de acuerdo? Y si lo que quiero es que fuera a la inversa, esa simetría fuera al contrario, porque no me interesa esta parte de aquí de la simetría, sino que me interesa la parte que ha desaparecido, bueno, pues simplemente tendría que marcar esta casillita de aquí, pone flip, y automáticamente veis que nos cambia y nos quedamos con la parte que nos faltaba de la pieza, y en el momento que desplacemos el punto del espejo, se nos alteraría ese valor de la pieza. Bueno, ahora simplemente para que veáis cómo afecta a cada modificador, lo único que tenéis que hacer es encender y apagar cada uno de los modificadores. Como veis, son capitas que le hemos ido añadiendo a nuestro objeto. Tenemos nuestro objeto original y le podemos poner un modificador a elección según nos interese encenderlo o apagarlo. Y si alguno de ellos no nos gusta, podemos decir botón derecho y borrarlo. Incluso, una vez hecho un modificador, podemos volver a añadirle el mismo. Y si queremos curvar esto así y además quisiésemos curvarlo en la otra dirección, pues volveríamos a añadir el mismo modificador. No pasa absolutamente nada. De hecho, se hace muchísimas veces. Volveríamos aquí al Bend y en vez de, por ejemplo, que fuese en esa misma dirección que la estábamos curvando, vamos a generarlo en otra dirección. Y vamos a decirle que, por ejemplo, que se curve de esta parte. Y veis que curvaría o doblaría más bien la pieza desde esta parte. Bueno, pues con estos tres modificadores, estas tres nociones básicas que hemos visto hoy, me gustaría que construyeseis alguna forma muy sencillita de las que tenemos en las estándar primitivas o en las extendidas y probaseis cómo funcionan estos tres modificadores, alterando cada uno de sus parámetros y combinándolos entre sí para generar una forma pues que os pueda resultar interesante. En el próximo vídeo seguiremos viendo más modificadores y entraremos en materias un poquito más densitas, pero con esto podéis empezar a generar piezas que ya resulten mucho más interesantes que la geometría básica. Sobre todo, si veis que en algún momento os falta detalle, recordad que lo más importante en la pieza para conseguir ese nivel de detalle son los valores de subdivisión y que cuanto mayores sean nuestros valores, mayor será el detalle de nuestra pieza. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tuto. Hasta pronto.